Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios nuevamente por este momento. Quiero pedirles que sigamos orando los unos por los otros, como Dios nos manda en su santa palabra. Quiero pedirles que oremos por la hermana Rebeca, por su salud, que Dios se glorifique en su cuerpo y a través de todo lo que está pasando en su vida ahora mismo. También les pido que oremos por la hermana Iris, que le hicieron una cirugía, creo que fue en el brazo derecho y se está recuperando. Así que les pido que oremos por esas hermanas y que sigamos orando los unos por los otros como iglesia y nos mantengamos fieles leyendo, estudiando la palabra de Dios, orando y estando en comunión los unos con los otros. Amén. Pues bien, dicho eso, vamos a orar y pedir la bendición de Dios a medida que llevamos a cabo este estudio. Padre, damos gracias por este día. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Como iglesia pedimos que tú suplas nuestras necesidades para que podamos cumplir y llevar a cabo tus propósitos. Pedimos por Rebeca, dale sanidad y glorifícate en su cuerpo, Padre. Pedimos que la fortalezca y que Dios la ayude a ella a acercarse más y más a ti. Pedimos por la hermana Iris que tú le dé recuperación de esa cirugía que le hicieron en el brazo en conexión al accidente que tuvo. Y Padre, pedimos por los hermanos en medio nuestro para que tú nos mantengas firmes, animados, gozosos, alegres, creciendo en la fe y padres motivados para hacer la voluntad tuya. Pedimos que bendiga este estudio bíblico y que nos hables a través de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como muchos saben, hemos estado leyendo, estudiando, meditando en el capítulo 11 de Hebreo. Y hoy nuevamente vamos a leer el versículo 32. Hemos pasado numerosos domingos haciendo un estudio acerca de cada personaje mencionado en este versículo. Hoy vamos a hacer un breve estudio acerca de los profetas, pues leemos en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. La semana pasada estuvimos hablando de Samuel, estuvimos hablando de la fe de Samuel. Pues bien, estamos estudiando estos personajes porque son ejemplos de fe. Ya hemos dicho varias veces que el capítulo 11 de Hebreo se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Hemos enfatizado numerosas veces que no son héroes de la fe porque vivieron vida perfecta, sino que fueron hombres y mujeres de Dios que a pesar de sus imperfecciones, creyeron en Dios, confiaron en la palabra de Dios y tomaron pasos de obediencia en momentos críticos en sus vidas, y por lo tanto Dios los pudo usar para glorificar su nombre. Porque eso es muy importante siempre recordar, que todo lo que sucede en nuestras vidas como creyentes y todo lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de nosotros, independientemente en qué época nos encontremos, en qué tiempo estemos viviendo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, etcétera, siempre todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para glorificarse, es para gloria y honra de Él, es para beneficio nuestro, es para bendición nuestra, es para edificación nuestra, pero es para gloria y honra para Él. Entonces enfatizamos la vida de estos hombres, de estas mujeres, porque Dios hizo algo especial en ellos y a través de ellos. Y el libro de Hebreos nos habla de que estas personas, por medio de la fe, porque tuvieron fe en Dios, porque obedecieron a Dios, porque confiaron en las promesas de Dios,
Dios se glorificó en ellos y a través de ellos. Y leímos hoy que un grupo de personas en quienes Dios se glorificó fueron los profetas. Hay mucho que decir acerca de los profetas. Ahora, en el mismo libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Lo que quiero enfatizar en estos dos versículos es que la Biblia aclara, o el escritor de Hebreos aclara, que por mucho tiempo Dios le habló a los padres, refiriéndose al pueblo de Israel, a través de profetas. Pero, dice él, en estos postreros tiempos, y los postreros tiempos podemos entender que empezaron con Jesucristo después de su ascensión, y estamos nosotros todavía viviendo en los postreros tiempos. Entonces, en estos postreros tiempos, Dios nos está hablando a través de Jesucristo. Recordemos que lo que Cristo dijo, lo que Él enseñó, está escrito en los evangelios, y después Él comisionó a apóstoles, a hombres de Dios, a quien Él usó para que escribieran los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero dicho eso, en el Antiguo Testamento Dios usaba profetas, y Dios en Deuteronomio, cuando tengan tiempo, capítulo 18, habla de que Él iba a levantar un profeta para que le llevara la palabra de Dios al pueblo. Y en ese capítulo 18 de Deuteronomio, enfatiza a un profeta así como Moisés. Entonces entendemos que está haciendo referencia específicamente a Jesucristo. Pero no obstante, también se usa ese pasaje para dar a entender de que era el propósito de Dios levantar hombres y mujeres a quien Él iba a dar la autoridad para que hablen su palabra, para que hablen en su nombre. Y recordemos que una de las pruebas específicas de que tú eras un profeta de Dios era que lo que tú profetizabas sucedía. Y si no sucedía, pues se entendía que tú eras un falso profeta. Pues bien, dicho eso, recordemos que la razón por la cual Dios levantó profetas, especialmente para el pueblo de Israel, fue para enfatizarle al pueblo que ellos tenían que obedecer a Dios, para enfatizarle al pueblo de que Dios le había advertido desde los tiempos de Moisés que si ellos obedecían, Dios como nación lo iba a bendecir. Si ellos obedecían como nación, Dios lo iba a bendecir. Y si desobedecían, Dios los iba a maldecir. Y menciono eso porque eso era uno de los trabajos principales que los profetas llevaban a cabo. El trabajo del profeta era predicar la palabra de Dios, algo importante. No era solamente predecir lo que iba a pasar, va más allá. El ministerio del profeta era así, profetizar, predecir por revelación divina lo que iba a suceder. Y en muchos casos estas advertencias que ellos daban venían con una condición. O sea, Dios le decía al pueblo de Israel a través de los profetas: si ustedes no se arrepienten, si no cambian su manera de vivir, si no dejan sus pecados, entonces yo voy a castigarlos, entonces yo voy a mandar este juicio. Y entonces el papel de los profetas era animar al pueblo de Dios al arrepentimiento, llamarlos al arrepentimiento,
antes que el juicio divino cayera sobre ellos por causa de su desobediencia. Ahora, es bueno hacer una pausa y leer algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ayudarían a entender cuáles eran las funciones principales de los profetas. En Deuteronomio 28, leemos desde versículo 1 en adelante, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, y le está diciendo: si ustedes obedecen, si ustedes guardan la ley que yo le he dado. Y recordemos, es importante enfatizar, cuando hablamos de la ley, no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos. Dios le dio en total 613 mandamientos al pueblo de Israel para que ellos como nación los obedecieran, los practicaran, los implementaran en su diario vivir. Y Dios estableció que si el pueblo obedecía esos mandamientos, que Él los iba a bendecir. En específico, los iba a bendecir como nación. Y cuando leemos capítulos como Deuteronomio 28, nos damos cuenta que usualmente las bendiciones que Dios había prometido al pueblo, si ellos obedecían, era bendición en relación al cultivo de la tierra, de que la tierra iba a producir sus frutos y que los cultivos iban a salir bien, iba a haber abundancia de alimentos. Y también en relación a las guerras, Dios le había prometido que si ellos salían a pelear en contra de sus enemigos, en contra de sus opresores, de que Dios le iba a dar victoria. Por lo tanto, también si leemos, nos damos cuenta que el castigo de Dios usualmente se reflejaba en estas dos cosas también. Si el pueblo desobedecía y a pesar de Dios llamarlo al arrepentimiento, no se arrepentían, entonces la maldición venía y se manifestaba en específico en que los cultivos no salían bien. La tierra no producía los frutos necesarios para el pueblo alimentarse adecuadamente y tener suficiente para todo. Y también sucedía que cuando ellos entraban en una guerra con cualquier enemigo, Dios permitía que su pueblo perdiera la guerra para que entonces cayeran o entraran en un periodo de opresión. Y pasamos mucho tiempo estudiando y leyendo acerca de los tiempos de los jueces y ese ciclo de desobediencia, de falta de arrepentimiento, el castigo de Dios y después la opresión, y después venía el arrepentimiento, venía la obediencia, entonces venía la liberación. En Jueces vemos ese ciclo y eso pasaba como resultado de las advertencias que Dios le dio al pueblo desde los tiempos de Moisés, porque en Deuteronomio 28:15 leemos: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces nuevamente ahí leemos claramente las advertencias de Dios a su pueblo. Si ustedes obedecen, si ustedes guardan la ley, yo lo bendeciré. Si no obedecen, si no guardan la ley, yo lo castigaré. Y en Deuteronomio 30 podemos leer en el versículo 15 y en adelante lo mismo. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado,
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí está las bendiciones, si ellos guardan la ley, si ellos obedecen. Ahora en el versículo 17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Entonces, nuevamente a través de los primeros 5 libros de la Biblia, el Torah, escrito por Moisés, cuando Dios forma al pueblo de Israel y entra en un pacto con ellos, leemos numerosamente a través de estos libros estas advertencias que Dios les había dicho. Si ustedes obedecen, lo bendeciré. Si ustedes desobedecen como pueblo, lo maldeciré. Ahora, repito esto nuevamente porque esto es lo que nos puede ayudar a nosotros a entender cuál era el propósito de los profetas y cuál era uno de los ministerios principales de los profetas. Los profetas fueron hombres y mujeres de Dios que Dios levantó a través de la historia de su pueblo Israel, donde ellos le llevaban al pueblo la palabra de Dios con el fin de que el pueblo se arrepintiera, se volviera a Dios. Y usualmente cuando hablamos de arrepentirse y volverse a Dios, estamos hablando de dejar de practicar la idolatría y todo tipo de pecados en relación a lo que Dios había revelado en la ley de que no deberían practicar. Pero usualmente el pecado constante del pueblo era la idolatría. Y Dios ya había establecido que Él demandaba que el pueblo solamente lo adorara a Él, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Entonces cuando el pueblo dejaba de adorar a Dios, empezaba a adorar a los ídolos, a los dioses paganos. Y con ese pecado venía un sinnúmero de otros pecados, hasta el punto que Dios se enojaba con ellos y estaba preparado para pasar juicio sobre ellos. Pero ¿qué hacía Dios? Dios enviaba a sus profetas, personas como Isaías, como Elías, Eliseo y Jeremías y un sinnúmero de profetas. Dios lo enviaba para que animaran al pueblo. Por lo usual, eso era lo que pasaba, para que animaran al pueblo a que se arrepintieran y volvieran a Dios. Y recordarles que si ellos no hacían eso, entonces Dios lo iba a castigar. Y sucedía que había momentos que ellos sí se volvían a Dios, se arrepentían y experimentaban el perdón de Dios y la restauración de Dios, y entonces podían entrar en comunión con Dios de una manera que a Dios le agradaba. Pero también sucedía en otras ocasiones que ellos endurecían sus corazones y no se arrepentían, y eventualmente Dios permitía que estas maldiciones que mencionamos, específicamente que la tierra no produciera su fruto como lo usual, o si ellos entraban en guerra, Dios permitía que ellos perdieran la guerra y quedaran como cautivos o bajo la opresión de sus enemigos. Ahora, lo lindo es que cuando Dios trataba con su pueblo, Él siempre les recordaba a través de los profetas este versículo que es muy conocido por los cristianos, muy leído. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El peor de los castigos que el pueblo de Dios podía recibir como resultado de su desobediencia, en específico la idolatría, era ser destituido de la tierra. Era
el entrar en un estado de exilio, donde eran desposados de la tierra y eran tomados como cautivos a tierras gentiles y lejanas. Y en la historia de Israel, esto toma tiempo para estudiar y explorar, pero brevemente en la historia de Israel esto llegó a suceder. Hubo un tiempo en la historia de Israel que el reino de David, de Salomón, después que Salomón terminó de reinar, el reino de Israel fue dividido. Entonces fue dividido entre el norte y el sur. Y el norte era conocido como Israel, era también conocido por otro nombre, pero en particular por Israel. Y el reino del sur era conocido por Judá. Entonces, después que sucedió esto, Dios le enviaba profetas tanto al reino del norte como al reino del sur, porque ambos entraban en periodos de pecaminosidad. Y Dios pues levantaba profetas para advertirle que si seguían en pecado iban a experimentar un cautiverio, donde iban a venir naciones extranjeras y lo iban a tomar de la tierra de la promesa de Canaán y llevárselo cautivo. Bueno, eventualmente el punto es que esto sucedió en el año 722 a.C. Hubo un poder, un gobierno gentil asiria que vino y se llevó cautivo al reino del norte, a Israel. Y después los babilónicos en el año 586 se llevaron cautivo al reino del sur, porque ambos reinos con el tiempo, a pesar de las advertencias que Dios le daba a través de los profetas, no se arrepintieron, no estaban viviendo como Dios mandaba y experimentaron este cautiverio. Entonces, el que le sucediera eso fue una demostración del juicio de Dios, del castigo de Dios sobre su pueblo, a pesar de que Dios tenía el deseo de que ellos escucharan a sus profetas, se arrepintieran, se humillaran, como dice en segunda de Crónicas 7:14, y se convirtieran y dejaran sus malos caminos. Pero como no lo hicieron, Dios permitió que el pueblo, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueran llevados cautivos. Y claro, con el tiempo pues Dios permitió en su misericordia que ellos regresaran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y siguieran pues funcionando, pero nunca fue lo mismo. Bueno, lo que quiero enfatizar es que en el libro de Hebreos, directamente o indirectamente hace menciones de estas cosas. Y en Hebreos 12, versículo 5 en adelante dice, bueno, vamos a leer del versículo 3 en adelante, dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hemos dicho que uno de los temas principales del libro de Hebreos es exhortar a los creyentes a que retengan la sana doctrina, a que permanezcan en el llamado de Dios, a que sean obedientes, a que practiquen la fe, especialmente porque la audiencia, los creyentes a quien se le escribe el libro de Hebreos, eran cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe, y por causa de la persecución estaban siendo tentados a abandonar la fe. Y claro, decimos que el libro de Hebreos fue escrito a estos hermanos, pero enfatizo, o sea, el libro de Hebreos fue escrito para nosotros todos.
Y el punto es que hoy en día los cristianos también estamos experimentando situaciones y circunstancias a un nivel personal, familiar o colectivo. Son circunstancias que de alguna forma u otra pueden causar que nosotros abandonemos nuestra fe, nos demos por vencidos, nos desalentemos, nos desanimemos y pues abandonemos la carrera y dejemos de pelear la buena batalla. Entonces la exhortación es que no lo hagamos, que mantengamos el ánimo, el entusiasmo y perseveremos en la sana doctrina, perseveremos en lo que ya Dios nos ha revelado y permanezcamos en obediencia y esperemos en la promesa de Dios, como lo hicieron estos hombres y estas mujeres que el escritor de Hebreo menciona en el capítulo 11. Incluyendo a los profetas, porque si vamos a las vidas específicas de muchos de ellos, sabemos que muchos de ellos sufrieron bastante por causa del testimonio de Dios, por causa de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que recordar que estos hombres y estas mujeres en el Antiguo Testamento pasaron también por dificultades, pero no obstante, ellos perseveraron y murieron esperando en las promesas de Dios. Y el punto es que nosotros hoy en día como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que permanecer esperando en las promesas de Dios. Y aún si estamos sufriendo algún tipo de disciplina de parte del Señor, recordemos que el deseo de Dios es que nos arrepintamos y dejemos de practicar el pecado, cualquier que sea el pecado. Y Dios nos llama también al arrepentimiento y a reconciliarnos con Él y a aceptar las disciplinas que Él nos envía a nuestras vidas con el propósito de purificarnos, de santificarnos, de transformarnos, de cambiarnos. Entonces, hay muchos temas acá lindos de explorar, lindos de identificar y mencionar de alguna forma u otra. Y eso es lo que he estado haciendo cada domingo, mencionando una, dos, tres ideas que salen del libro de Hebreos para que nos animemos y para que nos mantengamos firmes, hermanos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, algo que uno percibe, que es posible percibir lo paciente que Dios fue con su pueblo y cómo Dios, aún sabiendo que eventualmente tenía que disciplinar a su pueblo si ellos insistían en desobedecer los mandamientos de Dios, en desobedecer la palabra de Dios, aún Dios sabiendo y teniendo la intención de castigar la desobediencia de ellos, Él siempre enviaba a los profetas para que animara al pueblo a que cambiaran su manera de vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios es tardo para airarse, tardo para pasar juicio, pero es pronto. Él está más inclinado a tener misericordia de nosotros, a perdonarnos y a restaurarnos y a reconciliarnos. Y dicho eso, voy a terminar de que Dios, entendemos en la Biblia, cuando leemos Génesis, desde Génesis a Apocalipsis, Dios tiene un plan de restauración para su pueblo Israel. Dios tiene un plan de restauración para su pueblo Israel a través de Jesucristo y el reinado mesiánico de Jesucristo que muchos cristianos esperamos que va a suceder y creemos que va a suceder. Pero al mismo tiempo, para cada creyente individual, Dios tiene un plan de restauración a través de la confesión, a través del arrepentimiento, a través de la obediencia. Entonces, hermanos, recordemos, servimos a un Dios bueno, servimos a un Dios que perdona, a un Dios que purifica, que santifica, a un Dios que transforma, a un Dios que siempre nos recibe con los brazos abiertos, aun cuando nos desviamos, aun cuando descuidamos nuestra vida espiritual, aun cuando nos volvemos atrás por cualquier tiempo, por cualquier razón. Entonces, si tú estás en esa circunstancia,
Recuerda que Dios a través de su palabra y a través de libros como Hebreos te está llamando, nos está llamando a que perseveremos en la fe, crezcamos en nuestra fe y permanezcamos obediente a su palabra para que Él entonces siga derramando sus bendiciones sobre nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por estos hombres y estas mujeres de fe, por quienes, por medio de quienes tú nos enseñas tantas cosas. Gracias, oh Dios, por los profetas. Sería bueno tomar tiempo, Dios, para estudiar a estos hombres, a estas mujeres y Padre, descubrir pues con el tiempo las cosas que tú hiciste en sus vidas y Dios, cómo tú ministraste a través de ello a tu pueblo. Padre, podemos leer de sus historias en el Antiguo Testamento y pedimos que nos ayudes a leer el Antiguo Testamento y conocer las cosas que tú hiciste a través de estos hombres y estas mujeres. Pero nosotros hoy en día pedimos que fortalezca nuestra fe también a pesar de las circunstancias, oh Dios, y ayúdanos a volvernos a ti continuamente, tener un corazón recto delante de ti, lleno de fe y obediencia, y perseverar en la sana doctrina. Y pedimos que nos ayude a ser fiel en comunicar tu mensaje, tu palabra, a aquellos que todavía no la han escuchado o que no son salvos. Pedimos estas bendiciones, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.